Bueno, te lo comentábamos, en Bolivia el movimiento al socialismo, con Luis Arce en este caso a la cabeza, el MAS, se impuso aparentemente, porque todavía no están los datos oficiales, pero por una amplia mayoría, más del 52% ganando en primera vuelta y ya con el reconocimiento por parte de la fuerza opositora, en este caso inclusive de la propia presidenta de facto, Jeanine Áñez. Vamos a charlar con Ronald Corini, es colega nuestro, nos ha comentado mucho este último tiempo cómo venía la cosa en Bolivia, lo hemos tenido desde marchas, de distintos lugares y siempre es un enorme placer saludarte. Ron, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos, allá en Buenos Aires? Y bueno, aquí ya asimilando lo que son los resultados, si bien lo decías muy bien, tú no son oficiales, pero sí, ya se raya en que Luis Arce Catacora, con más del 50%, ya es prácticamente presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Contanos cómo está el clima el día de hoy en Rosario. No me refiero en materia climática, sino cómo está el clima social en Bolivia, después de todo lo que han vivido los bolivianos en este último año. A ver, el contexto raya en un escenario en el cual Bolivia, el 18 de octubre, llega con advertencias de movilizaciones, presencias policial y militar en las calles, esto a través del ministro Arturo Murillo, y se genera una suerte de miedo por lo que podrían ser los resultados o no, movilizaciones de algunos grupos contrarios al movimiento al socialismo, contrarios a la comunidad ciudadana. A eso se suma que el 18 de octubre, ayer básicamente se desarrollan las elecciones en el país con total normalidad, con masiva presencia de los bolivianos, pero con un aditamento especial, que en horas de la mañana, horas antes, Salvador Romero, presidente del órgano electoral, da cuenta que la difusión de resultados preliminares no sería habilitado, que sí iríamos al tema del conteo oficial a paso lento, seguro y confiable. Y que claro, en una de sus apariciones da cuenta Romero de que al promediar las 2 de la mañana de este lunes habría una pausa. Ojo, recordemos que el año pasado claro, se dio similar situación en torno a una suerte de corte en lo que es el cómputo final, provocado, tecnológico o generado de manera manual, y generó también el que se dé el tema del fraude respectivo. Con esta suerte de declaraciones hay una suerte de incertidumbre de la gente, en la población. ¿Por qué? Porque habiendo tecnología, habiendo sistemas informáticos, redes sociales, se informa de que no se van a tener las actas en fotografía para la verificación respectiva. Aspecto que ha dificultado el hecho de que podamos tener resultados a las 8:30, 9 de la noche. Situación que ha llamado a la susceptibilidad a la gente. Inclusive la empresa respectiva, a cargo de 2 cadenas televisivas, habían anunciado que no iban a tener al 95%, que es lo que establece los resultados en boca de urna. Pasan las horas, se llaman a un silencio los diferentes candidatos, los 3 frentes de Valle de Luis Arce, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, y al promediar las 12 de la noche con 15 minutos es cuando ya se conoce un resultado en este margen del 95% de los votos en el país, con una diferencia de 1%, ya se conoce estos resultados en boca de urna, que le dan un 52% a Luis Arce Catacora, un 31% a Carlos Mesa. Básicamente, claro, a esa hora, cual si fuera año nuevo, se empiezan a conocer, escuchar petardos en las diferentes arterias paseñas. Mesa reconoció la derrota, porque hemos visto todos el tuit, por ejemplo, de Jeanine Áñez, pero ¿qué es lo que hoy dijo sí, Mesa? Hoy sí, reconoció en horas de la mañana la victoria del movimiento al socialismo, obviamente también señalando de que sería la principal fuerza opositora en el gobierno de Luis Arce Catacora. En todo caso, ya las autoridades se han pronunciado, lo propio hizo el polémico ministro Arturo Murillo, que se van a respetar los resultados, que en las urnas han hablado. Pero queda claro que un ambiente que puso a los bolivianos en vilo por la presencia policial y militar en las calles, esta suerte de posibles movilizaciones, ha derivado en que bueno, la fiesta democrática se desarrolle en el país. Inmediatamente con estos resultados, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca han salido al frente señalando de que van a trabajar por el país, por todos los bolivianos y generando un gobierno de unidad. Ronald, ¿cómo estás, Rodrigo? Vos sabés que lo más importante pasa por en qué estado de situación va a asumir el nuevo presidente y
¿Cómo pensás que habitualmente los poderes fácticos, los poderes que habitualmente trabajan desde las sombras, van digamos, a aceptar, y de qué forma, con condicionamientos? ¿Cómo es el perfil del nuevo presidente en ese sentido? A ver, Luis Arce Catacora, durante la campaña, ha sido tácito en este tema. Van a recibir un país igual o peor que el 2006, en función a temas económicos, en función a temas sociales, en función a temas políticos. A esto se añade el tema de la pandemia, que ha golpeado a propios y extraños, a moros y cristianos, y que, bueno, hay un reto de volver a reconstruir la patria al respecto, Bolivia. En todo caso, se maneja este discurso, por un lado. Por el otro, la presencia de Carlos Mesa con una representación parlamentaria, la presencia de Luis Fernando Camacho con una presencia parlamentaria igual, que llaman la atención. Esto de alguna manera va a generar también una suerte de coqueteos y alianzas, porque en el caso de Luis Fernando Camacho, él representa al poder económico, empresarial de uno de los departamentos más importantes del país, Santa Cruz, que de alguna manera va a poder... Nada más ni nada menos que Santa Cruz, que en un momento tuvo una especie de espíritu separatista. Exacto, exacto. Y a eso también se suma que la anterior elección, Santa Cruz le dio el respaldo a Carlos Mesa. Y ahora, por temas de región, Luis Fernando Camacho se ha apuntalado en Santa Cruz. En segundo lugar está Luis Arce Catacora. En tercer lugar, Carlos Mesa. En el plano, en el mapa de colores del país, 6 departamentos apoyan a Luis Arce Catacora. Hablamos de Cobija, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. Entre tanto, para Comunidad Ciudadana Carlos Mesa lo hace el Beni Tarija, y en Santa Cruz Luis Fernando Camacho, que arrasa básicamente, ¿verdad? Lo que sí llama la atención es de que esta suerte de porcentajes, preencuestas, se hablaba de un voto útil, de un voto indeciso, podría capitalizarse con Carlos Mesa, pero queda claro que el boliviano, en el fútbol, en el minuto 90, antes del pitazo final, lo ha pensado 2, 3 veces, ha tocado el bolsillo y optó por darle esa mayoría en primera vuelta a Luis Arce Catacora. Te consulta mi compañero Héctor, Ron. ¿Cómo te va, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos. Un saludo muy, muy grande. Arce es un típico dirigente del MAS boliviano, de formación marxista, sin embargo formado en Inglaterra, en Coventry, sin embargo dando cátedras magistrales en Harvard, entre otros lugares prestigiosos de la economía mundial, es decir, un cuadro mundial de la economía desde América Latina. A él se le adjudica haber sido el creador, el impulsor, lo que se llama el milagro económico boliviano, aquel que se desarrolló durante la gestión de Evo, que disminuyó el empleo, que disminuyó la capacidad ociosa de la industria, que llegó a decretar el aumento de fin de año salarial, que se duplique incluso para el sector privado y para el sector público, el aguinaldo para el sector público y para el sector privado. ¿Por qué se lo considera, según tu opinión, a él no le gusta decirle a Arce, yo no hice ningún milagro, fue un trabajo en equipo y nada más, lo dice con mucha modestia, pero si tendrías que contarnos a nosotros de qué se trató ese milagro boliviano, ¿cómo lo describirías? Mira, el tema del milagro boliviano, básicamente la crisis del 2014 ha dado cuenta de un crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, que no ha sentido mucho el tema del golpe económico, la caída del petróleo, y eso que nuestro país es productor de GLP, por un lado. Por otro lado, este modelo social, económico, productivo, comunitario, habla de trabajar en comunidad, de inyectar recursos económicos a partir de generar nuevas fuentes de empleo, de inyectar recursos económicos a distintos sectores, de un cuidado en torno a lo que es
el Producto Interno Bruto, la inversión. Obviamente hubieron luces y sombras de algunas empresas estatales que, bueno, no han generado lo que debería generar, pero el tema de la estabilidad del dólar norteamericano, el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, ya te decía, esta situación ha generado que 14 años tenga de estabilidad. Habrá que diferenciar el tema del cuestionamiento político, de la cúpula política, y del cuestionamiento a los resultados económicos. Que al final, ayer ya el boliviano hizo su comparativo de 10 meses de este gobierno transitorio y los 14 años, independientemente de los otros que se lleva en distintos gobiernos. Y básicamente Luis Arce Catacora, nosotros hablamos con él y siempre insistimos en este tema del milagro económico. Y él dice, el milagro se da a partir de que nosotros mismos nos podemos invertir en sostener y generar recursos económicos, a tal punto que se ha dado inclusive pagar doble aguinaldo. Y esto para la economía es inyectar recursos. Te pongo un ejemplo. Normalmente un taxi te llega a cobrar $2, a 7 bolivianos, 15 bolivianos. Con la economía estable puedes pagar hasta 30, 40 bolivianos normalmente. En el parque automotor se ha visto una renovación total de vehículos por encima del 2013, 2014. Esta suerte de cambios estructurales en función a contar con un teleférico, a contar con trenes en Cochabamba, un hub en Santa Cruz. Si bien hubieron sombras, el tema de la corrupción es inevitable. Tal vez con este gobierno se evidenció mucho más, porque no se conocen $2.000 millones en ayuda y cooperación. No se sabe el destino de los mismos. Si bien con el anterior gobierno sí se han dado, entendamos de que la corrupción va a estar ahí, en mayor o menor proporción. Pero esta situación, a tiempo de que ya sea el gremial, ya sea el mercado informal, el empresarial, la clase media, alta o baja, también tocó su bolsillo. Se vio esa situación ayer y bueno, decidió, unos dicen por el mal menor, otros dicen por retornar nuevamente a la tranquilidad. Lo que sí queda claro, que más allá de que Lucho Arce sea el gestor del milagro boliviano económico, queda claro también que el movimiento al socialismo no es dependiente de Evo Morales, no depende de Evo Morales. El movimiento al socialismo es una estructura política con buena base social que ha sabido reinventarse, rearticularse, claro, y dar como resultado este 52% que, al igual que el 2006, pone al movimiento al socialismo sin Evo Morales, con Lucho Arce, en el gobierno. ¿Qué título ese? Te consulta mi compañera Paola. ¿Qué título? Ronald, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte, y es una opinión la que te estoy pidiendo, ¿cómo considerás que va a impactar este resultado provisorio todavía en los países de la región, pero fundamentalmente en las relaciones con Argentina? Bueno, ya el presidente Fernández se ha pronunciado al respecto, hay acuerdos, hay acercamientos entre ambos, ahora el presidente Fernández y el electo presidente Luis Arce Catacora. Creo que Bolivia es el modelo y el ejemplo claro de que se puede retomar nuevamente una suerte de alianzas, de cooperación entre países, más aún en este escenario de pandemia. La pandemia ha golpeado mucho a nuestro país, la economía está muy golpeada, la gente sale a pesar de la pandemia, del rebrote del coronavirus, a hacer su diario movimiento económico. Entendamos de que Bolivia va a ser el ejemplo también entre políticas y políticas, ¿verdad? Entre las líneas neoliberales, socialistas, es el ejemplo de que cuando el pueblo asume con responsabilidad las necesidades, asume su desarrollo mismo, opta por esa alternativa. Decía, independientemente de las luces y sombras del anterior gobierno. Luis Arce Catacora ayer decía,
vamos a corregir nuestros errores. David Choquehuanca señalaba anteriormente, no van a volver otras autoridades del anterior entorno. En todo caso, hay una esperanza por lo que pueda hacer, no solamente en Bolivia, sino también en el Cono Sur, por lo que implica el parabién de nuestros pueblos. Perdón, Ronald, pero te quiero trazar una analogía política, o por lo menos un análisis comparativo de lo que significa Argentina también con esto. Vos acabás de tirar dos títulos diferentes que creo que, generan muchísimas, digamos, interpretaciones. Primero, digamos, este movimiento que ganó no está liderado por Evo Morales. Puede ser un emblema Evo Morales, pero no significa, digamos, que el socialismo de Bolivia dependa de Evo Morales. Eso por un lado. Y lo otro es lo que acabas de mencionar. No va a tener otros intérpretes que fueron parte del gabinete, del movimiento que tuvo como emblema a Evo Morales. Trazo, digamos, la comparación con Argentina y digo, Cristina sigue siendo parte del armado de la coalición gobernante en la Argentina. Realmente es todo un ejemplo lo que acabas de mencionar, de lo que significa un movimiento en Bolivia y otro movimiento con los sismos, los liderazgos arraigados en figuras como Cristina Fernández. Puntualizo este aspecto. Primero, hablemos de el esposo de Cristina, Kirchner, que fue básicamente el bastión de todo ese modelo. Sí. De en su momento, Kirchner, Chávez, Rafael y Evo Morales, ¿verdad? Y Lula. Y Lula también, ¿verdad? Que marca un ciclo. Hay que ver el tema de los ciclos, que es muy importante. Recordemos que el año pasado, con lo que pasó en octubre, mira, que no te quepa la menor duda que el pueblo boliviano, en el caso del pueblo alteño, ustedes recuerdan cuando estuvimos en la marcha y salía la gente, ahora sí guerra civil, banderas, ripalas. Mira, si la gente asumía la defensa férrea de Evo Morales y su entorno, a pesar de las víctimas, el pueblo hubiera salido en defensa del gobierno de Morales. Pero la idiosincrasia boliviana señalaba y decía, bueno, ahí está Evo, lo tenemos como líder, como gestor de todo esto, pero tu entorno fue el que no nos convenció. Y como dicen, bueno, ahora te aguantas, ahora vemos qué pasa. Porque esa era la recomendación de varias organizaciones sociales. Tremendo. Que cambie el entorno, por un lado. Por el otro, ahora, ya te decía, hay ciclos que se manejan políticamente. En el caso de Bolivia, del 52 al 80, del 80 al 60 más bien, donde se da la época de dictaduras, 20 años, del 80 al 2000 gobiernos neoliberales, del 2000 al 2003 igual neoliberalismo, capitalización, el 2006 asume la izquierda, hoy este cambio con el gobierno transitorio que genera un golpe económico que a todos les siente. Mira, en su momento decían acá, nos va a pasar en Bolivia lo que pasó en Argentina con Macri. Se dispararon el tema del gas, de la energía. Y hay suerte de privatizaciones, o este tema tan buleado de respiradores en pandemia. Entonces, esto marca este quiebre político. Primero, Evo queda como símbolo, sí, queda como símbolo, pero como estructura política en un país, el MAS se apuntala con una base social, un reconocimiento social, incluyendo campo, ciudad y las diferentes clases, independientemente de que sea Lucho o de que sea David Choquehuanca o que necesariamente puede estar Evo Morales. Que es importante, sí, la imagen, el símbolo, sí, pero hay un entorno que marque este ciclo del movimiento socialista. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque en este tiempo de encuestas y campañas había un 17% de voto cautivo, voto útil. Y eso podrían capitalizarlo tranquilamente, podía hacerlo Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho. Camacho optó por un discurso en base a la Biblia, un discurso de ampliar el modelo cruceño. Sabemos de la capacidad productiva y económica que tiene San Carlos.
Carlos Mesa optó por las redes sociales, mensajes permanentes, con una peculiar frase, never in the light, que bueno, quedó en eso. Y en el caso del movimiento al socialismo, Lucho Arce y Levi Choquehuanca hicieron la campaña a pie, en las calles, en los mercados, en las diferentes regiones del país, con organizaciones sociales, que básicamente es la base social del movimiento. Pero reitero una vez más, esta situación apuntala que el MAS no depende de un hombre, que es importante, sí, como ocurrió como el MNR Víctor Paz Estrechó, pero en algún momento ya deja de ser el puntal de todo esto, deja de ser el ícono, ¿verdad? Que todo gira en torno a él, sino que el MAS es una estructura ahora política que los otros candidatos no supieron leer y entender. Ron, como siempre, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. No, seguro que sí, a ustedes y a la orden, y bueno, estaremos al pendiente también de lo que pueda pasar más adelante, con ciertas situaciones en Argentina, bolivianos que no han podido votar por este cambio de unidades educativas, lo propio en Brasil, en el norte chileno, más de 38.000, más de 30.000, al menos 30.000 bolivianos no pudieron ejercer su voto, pero lo que sí queda claro, el pueblo boliviano ha ratificado una vez más su carácter democrático, en paz, con conciencia, y bueno, le ha dado la oportunidad al movimiento, al socialismo, nuevamente dirigir los destinos del país. Así que un abrazo para ustedes y siempre a la orden desde Bolivia. Gracias, Ronald. Ronald Corini, nuestro colega desde Bolivia.